La pandemia hay que entenderla en tres fases que más o menos coinciden con los años calendario que hemos tenido. El año 2020 fue el año del gran encierro. Teníamos un virus que no se conocía, que no había manera de tratarlo, y la reacción de la mayoría de gobiernos fue encerrarse, y eso provoca la recesión económica del año 2020. El año 2021 es el año de la vacunación masiva, y los países que comprendieron esa decisión política se adelantaron y pudieron desplegar bien un programa de vacunación que, teniendo uno que otro bueno o malo resultado, sí tenía un mensaje político muy fuerte a la población. El año 2022 ya es un año ahora en que estamos en una nueva fase, y la fase del 2022 es el año del retorno a la normalidad. Nosotros venimos diciendo en Diestra desde el mes de octubre que esto iba a suceder, y efectivamente ha venido pasando, como los gobiernos ahora tienen una nueva tendencia, y la tendencia es a delegar en el individuo el cuidado personal, es a ir retirando restricciones. Hemos visto ya países que la han liberado totalmente las restricciones, como es el caso de Dinamarca, como es el caso de Irlanda, o países que las han relajado, como es el caso de Reino Unido, de Francia, España, etc. Y creo que Guatemala debería sumarse a esa tendencia mundial de poder relajar o liberar las restricciones. Dicho sea de paso, nosotros llevamos 2 años viendo semana a semana las estadísticas y su correlación con las restricciones de los gobiernos, y independientemente de los primeros 2 meses probablemente o 3 de la pandemia, a partir de entonces la colocación o no de restricciones no tuvo efecto alguno en prevenir los fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Eso es cierto todo el finales del 2020, es cierto también el día de hoy. Así que al evaluar los resultados de Guatemala, lo que tenemos que ver primero del lado económico, ustedes lo conocen, Guatemala cae en el 2020 un 1.5 en su Producto Interno Bruto. Recuperamos el año pasado, tuvimos un gran año en términos de ese indicador, un 7.5, y eso colocó a Guatemala en una posición más favorable que otros países. Y si ustedes suman eso a lo que es los resultados en salud, Guatemala, vamos a decir que tuvo resultados promedio en el mundo en términos de salud, no ni malos ni buenos, estuvimos promedio cuando se considera el total de fallecimientos, no el total de registros de fallecimientos, sino el total de real de fallecimientos. Tenemos alrededor de 17,000 fallecimientos oficiales, en la realidad son un poco más de 50,000, son según los datos de RENAP. Eso haría que este evento tenga el doble de fallecidos que el terremoto del 76, la sexta parte del conflicto armado en poco más de 36 años, pero pone a Guatemala en una condición promedio, es decir, muy bien en términos económicos, promedio en términos de salud, y eso hace que el país, cuando ustedes evalúan el todo, está en la mejor posición comparado con el resto de Latinoamérica, tanto en términos de salud como de economía. Y hay un tercer elemento que yo quisiera traer aquí, que es el elemento social, el cual ha estallado en otros países. La pandemia provoca un crecimiento de la desigualdad y un crecimiento también del hartazgo de la población, y algunos otros países han tenido algún tipo de levantamiento social que no ha existido todavía en Guatemala. O sea que podemos decir que Guatemala, en medio de la crisis, si no hay que celebrar que nos fue bien, sí hay que reconocer que fuimos al que menos peor le ha ido de todo el continente americano. Yo creo que eso es bastante importante de cara hacia lo que tenemos por delante y lo que pudiéramos hacer en este país. Como les digo, este es el año del retorno a la normalidad. Algunos preguntan, ¿cuándo es el fin de la pandemia? Esa es la pregunta más común que nos hacen. Y yo siempre les respondo, depende qué es para usted el fin de la pandemia. Si el fin de la pandemia significa el momento que deje de estar presente COVID, para eso falta muchísimo. Probablemente nunca llegue a estar ese momento. COVID no va a ser erradicado. Lo que sí es cierto es que COVID ha perdido totalmente su amenaza, su riesgo. El día de hoy, en el mundo y en Guatemala, la tasa de fatalidad es del
3%, es la misma tasa de fatalidad que ha tenido la influenza en Estados Unidos los últimos 10 años, así que hemos perdido ya el temor, y esa pérdida de temor ha hecho que la gente retorne a la normalidad gradualmente, algunos antes que otros, pero ese retorno es el que está permitiendo que exista entonces en nuestro país una mayor actividad. El fin de la pandemia no es necesariamente cuando lo declare así la OMS, y si usted le pregunta a un médico, seguramente el médico le dirá que todavía hay un riesgo, porque cierto, está presente todavía el virus, pero no tiene el mismo riesgo que antes. De hecho, la tasa de fatalidad de COVID ha descendido 100 veces desde hace 2 años. Así que creo que eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro país, y creo que es lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante cada vez más, a la gente enfocándose en otras actividades y dejando atrás lo que es la vida de amenazas, de riesgos y sobre todo de temores y aflicciones que COVID nos daba antes.